Hola, ¿cómo andás, Marian? Bienvenida. Hola a todos. Bueno, esto va a ser emitido más a la tarde, pero bueno, saludo de antemano. Mi nombre es Florencia o Flor de Fuego. Estamos acá con Marian Teixido, que vamos a hacer como una especie de entrevista, conversatorio, charla, en el marco de WIP Digital, para hablar un poco sobre feminismos y arte digital. Eh, bueno, yo soy profesora en artes plásticas, y también hago muchas cosas como en relación al light coding y al código creativo. Me dedico bastante a eso en general. Y bueno, no sé, Marian, si quieres como introducirte un poco vos. Sí, bueno, hola y pues muchas gracias, Flor, y bueno, también a Yuli, que bueno, no se encuentra acá. Pero bueno, pues bueno, sí, yo también soy, bueno, artista digital, hago igual como tanto música, audio y bueno, como algunas piezas, como tanto en tiempo fijo como en vivo, con código. Pues ahora estoy como cursando una maestría en historia del arte y pues también ahí como pues dando clase igual como código creativo y esas cosas. Y pues creo que en general soy como ahí un entusiasta de la tecnología, pero como que justo como con esta perspectiva como más crítica que justo aporta, ¿no? También el feminismo, que en ese sentido como que siento que tanto tú como yo estamos como en sintonías muy muy cercanas, en frecuencias que van ahí como abatiendo, como, no sé, como, sí, bueno, como como, sí, bueno, ya, perdón, pero sí, como muy cercanas. Pensaba como, ¿te acordás o podés como pensar cómo surgió como tu interés por la práctica del light coding? No sé si igual explicar lo que es el light coding también para vos, si querés. Sí, pues bueno, el life coding para mí es, o sea, más allá como de lo performático, lo técnico, es como esa posibilidad de trasladar como ideas, tanto a sonido, imagen y texto, con la posibilidad de esta como, digamos, imbricación que te permite el código, ¿no? Como, por un lado, como si el, digamos, pues ahí intervenir como algunos procesos de la computadora, como viendo lo que hay adentro, pero por otro lado también, pues a mí me gusta, por ejemplo, interpelar, ¿no? A las personas como con las piezas. Y creo que, bueno, para mí esa es como la potencia de life coding y, bueno, obviamente también como lo estético y lo artístico. Y, bueno, ¿cómo empecé? Pues, bueno, a mí en lo particular... estaba como al inicio, digamos, en mi formación universitaria como más enfocada como a esta onda pues más como de comunicación política y esa onda, me desencanté muy pronto y bueno, como que me fui hacia las cosas que yo en ese momento consideraba que tal vez eran como más apolíticas, como la producción audiovisual, ¿no? Y como que un tanto distanciada del arte, pero de otra forma cercana a la música. Y pues por mi contexto, que definitivamente no era como lo suficientemente privilegiado como para poder aprender a tocar como un instrumento como tal, al descubrir la computadora como ese punto en el que coincidían varias cosas que ya había estado como, pues que ya tenía como interés o había trabajado con ellas, como la cuestión, por ejemplo, del lenguaje, pero también como pues el lenguaje sonoro y bueno, la posibilidad de la computadora como una herramienta, como un instrumento, y bueno, también como su posibilidad para, digamos, para generar, por ejemplo, en ese entonces estaba como muy interesada por el videoarte y como el cine experimental, pues digamos, el código en su parte como customizable y como de generar ahí como un entorno para que tú puedas como de manera tal vez más directa intervenir en los procesos y bueno, y con esta capa de texto que para mí es así como increíble justo por su posibilidad poética.
fue lo que hizo que digamos, como que descubriera pues en esta práctica, pues posibilidades de muchas cosas, ¿no? Y bueno, aunado también como a la gente que practica, ¿no? Porque afortunadamente, pues por esta idea como muy vinculada también como al software libre, de compartir, de redistribuir, de modificar, de intercambiar, pues eso se hace definitivamente en colectivo. Entonces, como estas posibilidades de la práctica colectiva de life coding, también pues son como muy potentes y, bueno, a mí en lo particular creo que es también ahí donde hay como una gran potencia, ¿no? De esto del código. Y pues sí, un poco así empecé. Qué bueno, son como, me deja como pensando en miles de cosas, pero entre ellas, o sea, me siento como un montón, muy identificada en un montón de cosas que decís, y sobre todo también quizás como en esto de, bueno, no sé si es el desencanto, pero quizás es como, bueno, encontrar como en esta práctica un montón de posibilidades de cosas, y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando también empecé a hacer live coding fue esta cuestión de la comunidad, ¿no? Como el intercambio o la posibilidad de hacer como algo colectivo y colaborativo, porque no sé, yo he estado como haciendo otras cosas muchas producciones como en conjunto, pero hay una dinámica como que es más, no sé, yo la sentí y la siento en general como más simple, como, hey, ¿hacemos esto? Sí, dale. Y, y bueno, no sé, como con gente de acá, de Argentina o de otros lugares, y es como mucho más liviano ese, no sé, como que no lo siento pesado, eso de, bueno, hagamos algo. Eh, Sí, sí, totalmente. Pues de hecho, como, bueno, digamos, live coding como que llegó justo en este momento en el que estaba como, bueno, no sé si en Argentina también lo hacen, como cuando terminas una carrera que tienes que hacer como una retribución a la comunidad, como el servicio social. Yo estuve haciendo esta retribución en el Centro Multimedia, en el CENART, que bueno, es como un lugar que aglutina, bueno, aglutinó durante pues, por lo menos como finales de los 80, los 90, todavía los 2000, pues varias prácticas artísticas, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Como el videoarte o el live coding. Y bueno, ahí pues como que me tocó un momento en el que ya no estaba como tan vivo como esa comunidad al interior de esa institución en particular, pero pues me tocó justo un momento en el que una ICLC, que son estas conferencias internacionales en donde la gente va y se reúne y comparte y toca y así como que cotorrea un poco, pues fue en Morelia, entonces pues como que dije, ah, bueno, pues vamos, ¿no? Y ya como que fue, no sé, como muy eso, ¿no? Como que de repente esto que dices como de la facilidad de la interacción, como con el código, como una especie de punto en común, en donde además ya hay como varios supuestos, ¿no? Como que de repente siento que en otras comunidades no hay, como esta cuestión como ética, por ejemplo, ¿no? O como de un cuestionamiento como a las jerarquías, o como de una especie de autoobservación también, que de repente como en el mundo de, no sé, de los DJs, por ejemplo, como que siento que es como una competencia ahí como medio descarnada y como que no hay tampoco una como autoobservación y si surgen justo como de grupos, por ejemplo, como de este grupo de mujeres vinileras, ¿no? Que justo empiezan como a aglutinar y a cuestionarlo, pero siento que en el live coding como que pues la comunidad por sí misma, justo por estos vínculos, digamos, con estas críticas que también son políticas del software y del software tanto libre como abierto, como que permean, ¿no? También en otras dinámicas que pues se hacen como muy llevaderas y que pues al final es como, no sé, como que todos estamos ahí así como de, ah, sí, pues como aprendiendo, ¿no? También y como que eso facilita también el intercambio y la comunicación y los nexos y los vínculos y las redes. Totalmente. Y en relación a eso, como que bueno, de nuevo, que tengo un montón de cosas como de puntas para tirar. Nunca hice como una entrevista, pero pienso como en relación a esto como que es también de esta práctica de repente, o sea, bueno, podría no ser así, ¿no? Pero también es como una decisión de esto de juntarse, ¿no?
como respecto a la práctica, juntarse o juntarse virtualmente, compartir, de nuevo, física o virtualmente, y pienso como en esta idea también de que hay está como muy presente, más allá de que parece súper abstracto, esto de estar programando, el poner el cuerpo. Sí, pues creo que, o sea, ahora que dijiste la palabra programar, de repente dije, wow, así creo que hasta hace tal vez como 5 años, tal vez, dije, o sea, como que no me hubiera imaginado a mí misma así como ya, como programando y haciendo cosas como ya de manera profesional como al respecto, pero creo que o sea, como que de repente el ver, bueno, a mí me ha funcionado mucho ver como la programación, no como la veía antes, como esta idea tal vez como más abstracta, como pues obviamente masculinizada también, ¿no? Como pues muy vinculada como a las, que digo, al final tampoco es que no lo esté, o sea, como vinculada a las ciencias exactas o como a la lógica matemática, pero que no es todo, ¿no? O sea, al final no es necesariamente como la parte más importante, como porque pues al final hay como pues un montón de documentación y cosas que pues puedes consultar y que no es necesaria que sepas así como de memoria, como sacar el logaritmo de no sé qué cosa. Entonces, verlo como en su función como lingüística, textual, como poética y bueno, también vinculada como a todas estas herramientas que existen, que justo es pues para que personas que no tienen necesariamente esa formación pues de programación o como pues sí, como en ciencias de la computación, por ejemplo, que puedan acercarse y que pues lo entiendan también. Por ejemplo, Hydra es como un gran ejemplo de eso, ¿no? El otro día también veía una charla que dabas en donde me encantaba cómo explicabas justo algunas funciones, como por ejemplo con lo que hace como Photoshop o con teoría de color, como de extracción, sustracción. Entonces pensarlo como de esa forma y creo que justo el momento en el que estamos como que pues lo hace muy accesible, ¿no? Y también como que siento que pues hay varias cosas que digamos que subyacen dentro, debajo, como, bueno, alrededor, como debajo, entre, no sé, como ahí flotando como en todo ese universo del código, que es justo como esta cuestión, bueno, que es algo que ya estaba trabajando y que justo tiene que ver un poco con esto del taller que voy a impartir para WIP, por ejemplo, como el feminismo o el ciberfeminismo, cómo deconstruir también las propias lógicas como de la programación o cómo pensar también en la posibilidad de un código decolonial o no sé, como cosas así que digamos, como que no es que haya como una respuesta, sino que se van como proponiendo cosas y que muchas de esas también como surgen de lo colectivo. Y pues sí, creo que regresando como a todo lo que me llevó a eso, como de la palabra de la programación, como que al final es una vez Mónica Nepote en una charla, que de hecho creo que tú también estuviste en la charla del CCD, en la que era como de género, programación y eso, Mónica Nepote mencionaba como de, bueno, pero pues es que ustedes ya también asúmanse como programadoras, ¿no? Y era como, pues sí, y Sí, no me sé, acuerdo. Sí, y estábamos todas como, no. ¿cómo crees? No, yo no. Pero pues sí, al final pues es un poco lo que hacemos, ¿no? Bueno, un mucho lo que hacemos. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, estoy re de acuerdo bueno, con todo lo que decís. Y por otro lado, también esta cuestión de que también como que lo que siento es que es una práctica que justamente te lleva más a tener más preguntas más que respuestas. Como que una cosa te va llevando a otra, y porque justamente es un campo tan abierto que no es como solamente la programación, sino que es esto que decís, es como que hay intertextualidades, se entrecruzan como las disciplinas, y no solo como de la rama artística, porque también, bueno, podemos pensarlo en un montón de planos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que está bueno porque lo hace como más híbrido, no sé, es como una práctica que en vez de cerrarse como una definición puede, o sea, también puede no, pero puede como abrir justamente a que haya no, pensando en la línea de programación, ¿no? Como que no haya ceros
y unos o blancos o negros, sino que haya un montón de grises o espectros de colores, como para poder, no sé, utilizarlos o sentirse inmersa en eso. Sí, pues está como, o sea, con esto que te mencionaba, de que estoy como ahora muy clavada como con esto de los feminismos decoloniales y así, justo estaba leyendo un texto de Silvia Rivera Cusicanqui que se llama Un mundo Ich Ishi es posible, en donde justo el Ich Ishi en Aymara significa un espectro de grises, ¿no? Entonces es como justo un mundo en el que no haya como estos binarios, ¿no? Como o ceros y unos, sino también como, pues esto que ya lo mencionaste, ¿no? Así como toda esta gama de que si lo piensas en sonido, pues es como todos estos ruidos, ¿no? Todo el espectro que puede encontrarse como justo entre, pues eso, ¿no? Entre un cero y un uno, o entre como blanco y negro, o entre, no sé, como hombre, mujer, o sea, como que se puede trasladar a muchas cosas. Y sí, definitivamente el live coding creo que pues una de sus características también muy, pues que están como muy presentes también por las personas que lo practican es justo esta cuestión interdisciplinaria que ya mencionabas, ¿no? Como por ejemplo lo que hace Joanna Chicao, como al incorporar como la danza, no sé, bueno, también lo que haces tú con Code Poetry, como esta cuestión como poética, la construcción también como de páginas web, o bueno, como ya con cosas de machine learning, no sé, como cosas así ya más densas, o por ejemplo en mi caso que como que me gusta llevarlo como mucho hacia el plano como de lo político, ¿no? Como de un cuestionamiento como justo pues sí, como a ciertas situaciones que pues llamaré como sociales, aunque ahora he estado leyendo a un vato que se llama Bruno Latour que dice, no, lo social, llama sociólogos de lo social, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, este vato habla justo y que creo que está también muy vinculado como a esta idea de Donna Haraway, eh, como estos agentes humanos y no humanos, y como en el life coding también, pues los algoritmos o la computadora como un agente no humano también tienen como influencia, ¿no? Sobre lo que hacemos, porque pues supongo que a ti también te pasa, ¿no? Que de repente quieres hacer algo y pues lo que quieres hacer a veces como que la computadora no te lo regresa tal cual, entonces es como ahí como un ir y venir, como este feedback, ¿no? Que está como ahí constante entre como estas agencias, ¿no? Como tú como humano y como la computadora como este agente no humano. Y sí, bueno, ahí como que ando un poco ahora y bueno, como que justo he estado pensando como de, bueno, como estos agentes no humanos también como, pues de repente los podemos como llegar a encarnar o a hibridar, ¿no? Como a pensarlo también como, pues sí, como en esta idea también medio cyborg, ¿no? De Donna Haraway. Y sí, creo que me fui un poco así como No, por no, un poco de... está súper, como que también estaba pensando en esta cuestión de encarnar como la computadora, porque eh, pensaba como que, bueno, volviendo a esto de esta cuestión de que se siente igual como muy corporal, quiero decir, no sé cómo lo vivís vos también, pero por lo que decís me suena que es como bastante similar y que es un instrumento también, es un instrumento más, pero a la vez hay como una conexión como muy mental también, y que hace que, no sé, como que siento que hay como un vínculo como muy comprometido con la computadora a la hora de estar ejecutando algo. Entonces, yo lo percibo como que es algo que no sé, lo percibo esto como una extensión del cuerpo, como a veces tengo esa sensación de ser muy cyborg al respecto. Hace un tiempo hablábamos en una charla que me había invitado Lupe Quispe, que es una chica de Ecuador, y hablábamos de esta cuestión como de ella también hace Lycoding, usa mucho Hydra o Hydra, no sé cómo decirle. Y hablábamos como esta cuestión también de los avatars, ¿no? Como de los avatares, como lo que es como alguien, como la representación como virtual tuya, pero que es parte de tu identidad, pero que en realidad quizás no necesariamente físicamente
seas vos, ¿no? Como es una construcción de quién sos vos, que la construís a, a tu manera en algún punto. Sí, pues eso, eh, bueno, es que pensando como en lo que mencionábamos de que life coding es como esta práctica que pues surge también como de una comunidad y como con esto de encarnar y como del cuerpo, eh, o sea, no sé, como que dije, bueno, al final, pues la computadora como este vínculo también como con otras personas o como con otras identidades, eh, o sea, como que se nutre mucho, ¿no? Por ejemplo, como todos estos repositorios o toda esta información que existe o todos estos chats o así como de gente, no sé, que ya, que justo, ¿no? Como que ya se generan como una identidad, ¿no? Creo que en tu caso, por ejemplo, es así como muy notorio, ¿no? Así como la identidad que tienes, por ejemplo, Jaxu o Tiempos del Ruido, como que ya identificas, ¿no? Así como todas estas, como, sí, como todas estas, pues, entidades o identidades que navegan ahí como en la red, que coexisten, que hacen como este ecosistema en el cual, pues, digamos, sí es como esta conexión entre mente y cuerpo, ¿no? Porque el otro día también no recuerdo dónde leía que decía, bueno, la escritura, hablaban de la escritura, ¿no? Decía, la escritura parece ser que ignora al cuerpo, ¿no? Como que cuando escribes, como que dejas de lado, como pues tu corporalidad, y es más, cuando lees, también no piensas en el cuerpo que escribió como ese texto. Pero al final no, o sea, como que lo que se está diciendo, lo que se está escribiendo, pues está muy en relación con el cuerpo que lo está haciendo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que por ejemplo, un cuerpo, pues no sé, o sea, como en cierto contexto, o no sé, como que, ¿cómo decirlo? Pues en algún momento tienes hambre, tienes sed, o necesitas como ciertas cosas, no lo sé, o sea, como que al final tu misma corporalidad influye, ¿no? En lo que estás como escribiendo, y si esta idea de escribir lo trasladamos también como al escribir código, y bueno, como estos códigos escritos que están disponibles en internet, que están como generados o como tagueados como por ciertas, como por ciertos avatares que se van como creando, es como esta extensión corporal que se, digamos, que se expresa de alguna manera también como en el código. Creo que estamos así como hablando, así como de cosas que no sé, tú dime si estamos así como de repente No, medio... no, me parece que está re bueno. Aparte es como que me hacía pensar como en una especie de, porque en esto que decías, como que pensaba que yo siempre les digo como hacer pequeños Frankensteins. Eh, y pensaba como en esta idea también de, como que la vengo escuchando en muchos lados como de lo monstruoso, ¿no? De un Frankenstein, ¿no? Como, y esta idea de que también es como todo lo que la sociedad en algún punto espera que está como corrido de lo normal. Y pensaba como en una especie de inconsciente colectivo virtual monstruoso. Guau, qué Este, loco, sí. Pero sí, un poco son así los códigos, ¿no? O sea, como que de repente, o sea, como que trasladando esta idea como de los cuerpos, como en el código y los códigos que te apropias, que incorporas a tu propio código, es justo, ¿no? Como si estuvieras así como, pues eso, ¿no? Como poniéndote como pedazos, así como de, digo, en código, pues, ¿no? Así como pedazos así como de varias partes, así como, ah, sí, un ojo de Jackson, una oreja de... Digo, ya llevándolo como el extremo muy, muy así como X. Pero bueno, pero sí está muy, o sea, no sé, como que, o sea, como que son como cosas que a lo mejor y no lo había pensado. Sí está bueno como platicarlo. Sí, Pero sí, no, yo tampoco, como que no, o sea, lo pensaba mientras lo decías y fue como, ahí estaba, qué bueno. Después pensaba también mucho en esta idea había visto hace un tiempo una charla de Ito Steiner, que es medio, no es tan actual ya, pero ella hablaba como de esta cuestión de la visión como de la burbuja, porque hablaba como sobre el VR, y decía como, hablaba como de esta sensación de que estás como inversa en una realidad virtual, ¿no? Y estás como perdiendo como cada vez más la corporalidad
pero como que en sí me parece que la charla está re buena, pero me deja pensando, bueno, cómo escapar a esa postura o sea, porque ella es muy crítica y me parece que está bueno, pero cómo usar esa herramienta, por ejemplo, o sea, ya sea el VR o el mundo virtual de por sí, eh, para poder como, no sé, expresar o manifestar la corporalidad, porque después de todo, o en relación a todo esto que veníamos hablando, como que me da la sensación de que un cuerpo no es solamente como un cuerpo físico, ¿no? Como esta cuestión de que un cuerpo es más que la materia, y que tampoco podemos, o sea, esta cuestión de separar cuerpo-mente también es como muy binaria, entonces como corrernos de esas limitaciones y ver cómo podemos esto justamente como encontrarnos o remixarnos o ser como un pequeño o un gran Frankenstein monstruo virtual digital, pero que bueno, después también repercute en la realidad. Sí, pues creo que definitivamente yo no tengo la respuesta, pero sí me late como esta idea, justo ese rato que lo mencionábamos, también dije como, bueno, pero mente, cuerpo, sí, o sea, como que definitivamente es como estas, pues estos binarismos de repente como también de la modernidad, colonialidad, ¿no? Así como entenderlo. Creo que ahí pues es un ejercicio que, bueno, por lo menos creo que voy a dejar así como ahí, como con un pin ahí, como en mi como tablero mental, porque sí está bueno, o sea, como pensar, por ejemplo, o sea, no sé, como que ahora he estado como revisando algunos proyectos y tenía que ver, bueno, como con la idea de tiempo, ¿no? O sea, como que estaba pensando eso mismo, pero con la idea de tiempo, ¿no? De repente como que el tiempo podría parecer que el futuro es algo que ves como hacia adelante, ¿no? Y que siempre va a estar como hacia adelante o arriba adelante, peor aún, ¿no? Como con esta idea como justo de la lógica del progreso, que de repente la tecnología también es como pues muy evidente, ¿no? Con esta idea de la obsolescencia, bueno, que ni siquiera es una idea, es algo que pasa, ¿no? Como la obsolescencia programada de las computadoras, de los sistemas, como esta escalada también como muy de la ideología como de Silicon Valley. Entonces, con esta idea del futuro, cómo pensar también en futuros. Entonces, recuerdo que en un seminario justo que tenía que ver como con reestructura tecnológica, hay una chica que se llama Yasnaya, nos hablaba de que no recuerdo en qué cosmovisión, me disculparán, pero hablaba de que hay diferentes formas en las que se puede entender el cuerpo a partir de como ciertas, digamos, como lenguas, por ejemplo, como quechua o así, no recuerdo ahora en específico cuál era, pero hablaba de dos, bueno, recuerdo dos, ¿no? Una en donde decía que el tiempo es como algo que no es que esté como adelante y el pasado atrás, sino más bien como que el tiempo te cae, o sea, como que te está como pasando así todo el tiempo, como si estuvieras como en una cascada. Y también hablaba de otra concepción del tiempo en donde decía, bueno, es que el pasado ya lo viste, o sea, entonces como el pasado ya sabes qué pasó, ya ocurrió, ya digamos lo conoces, el pasado entonces está enfrente, no es el futuro el que está enfrente, es el pasado. Y el futuro realmente, como no sabes qué va a pasar, pues está detrás de ti, ¿no? Porque no lo puedes ver. Entonces, como que estas, encontrar o buscar también como otras formas en las que se puede entender como desde otras, pues no sé, como pues con esta idea también como de pluriversos, multiversos, pensar también de qué otras formas se puede entender el cuerpo o la mente o como esta disociación, o más que disociación, como pues pensarlo más bien como de fuera de esas mismas lógicas. Y solo puedo pensar en una que mencionaba un chico que se llama, bueno, un vato, que de una comunidad mazateca, en donde él decía que digamos, en el mazateco, todo era carne, o sea, todo le llamaba como carne, ¿no? O sea, como los árboles tienen su propia carne, pues no sé, como lo que tocas es carne, el cerro es carne, entonces,
pues no sé, como que ahí, por ejemplo, también de repente la idea de cuerpo como que podría parecer androcéntrica, ¿no? Así como de pues, solamente los humanos somos los que tenemos cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si a lo mejor en lugar de cuerpo pensábamos en carne? Y bueno, creo que justo por eso decía que como que lo voy a tener así como ahí en un pin, porque sí es como un ejercicio bastante bueno y más pensándolo como en el contexto de esta práctica, ¿no? Que, de la cual estamos hablando, en el que es muy obvio, ¿no? Que, pues, por ejemplo, ahora con la pandemia y con la imposibilidad de reunirnos y de estar como coexistiendo, ¿cómo podemos justo pensar otras formas en las que interactúen? Eh, no sé cómo llamarle, ya no le quiero llamar cuerpo, pero en el que interactuemos así como pues en toda la dimensión en la que podemos hacerlo, ¿no? O sea, como tanto con el código, con nuestro cuerpo, con, no sé, como no sé, muchas formas, ¿no? Entonces creo que sí está buena la pregunta y bueno, ahí, bueno, no tengo una respuesta ahora, pero creo que sí está bien como replanteárnoslo, ¿no? Y más como en este contexto pandémico. Sí, quizás, bueno, es como también esto de como la experiencia, ¿no? Como de compartir, porque pienso como en esta idea de experiencia, porque es como, una experiencia es un evento, ¿no? Como algo que está sucediendo en un espacio también, ¿no? Como quizás el espacio es esto que vos decís, como que es el multiverso, no es un espacio, es una experiencia que está sucediendo en simultáneo en varios lugares. Y hasta también de forma, perdón que te interrumpa, No, es que no, sí, sí. de manera también como atemporal, ¿no? Porque pues de repente cuántas veces no nos ha tocado que nos encontramos códigos así del 2010 o que a lo mejor y dejamos algo y nosotros mismos lo volvemos como a utilizar en otro momento, no sé, como que de repente también hay una onda ahí como atemporal que permite, ¿no? También como el que las cosas se queden ahí como pues en algún lugar alojados en páginas o así. Total, me encantó esa idea del tiempo que decías, muy, muy interesante. Después otra cosa que me quedé pensando también es que, no sé si viste algo como de esto del el manifiesto glitch feminista, y pensaba en esta idea de que hablan un poco sobre esta cuestión de que hablan sobre el glitch en sí, sobre la falla en sí, que es algo como que venimos hablando en el taller de orfebrería digital, de pensar en esta idea de que bueno, también tiene como un poco de relación con el Frankenstein, con lo monstruoso, ¿no? Como que es algo que no está programado, y todo lo que no está programado, porque hablan como también sobre el cuerpo, ¿no? Como que los cuerpos están programados para hacer y actuar de determinada manera, y el glitch como que vendría a ser como todo esto que no se puede programar, o que excede a esa programación. Eh, lo pensaba, no sé, en relación a la práctica, también por esta cuestión bueno, justamente no percibirnos como programadoras, porque también quizás como que no le damos un uso normado a la práctica en sí también. Sí, bueno, este texto, la verdad, no lo había, bueno, o sea, lo había topado, pero creo que nunca me había como detenido a leerlo. Pero sí, pues me gusta, por ejemplo, como esta idea de lo que, o sea, como lo que no puedes programar, como em, bueno, no sé, es que me acordé como de una función en la que decías, en el que de repente en Colorama no tenemos como tanto control sobre lo que ocurre, sino que simplemente pasa. Y bueno, hay como también algunas funciones, por ejemplo, en Super Collider, como CompC o ComA, en los que de repente como que hacen ahí unas cosas medio extrañas y que pues como que el resultado es, no, o sea, es como algo justo que parece como inesperado, ¿no? Y que también puede salir como de pues sí, como de las mismas lógicas, bueno, si trasladas como, lo trasladas como analogía, por ejemplo, pues en la cuestión de la identidad de género, ¿no? Como justo salir como de esta programación, pues que parte como de, pues
sí, como esta idea como heteronormada, como pues ya muy socialmente establecida, ¿no? De pues cómo nos debemos de definir o cómo hay que pensarlo o cómo hay que nombrarlo. Eh, Creo que por eso me late mucho el código, ¿no? Como que de repente siento que es como muy fácil establecer como pues ciertas analogías o como distinciones o generar también como estas críticas, ¿no? Sí, y con la idea como de el no percibirnos como programadoras, sí, como programadorix, pues está cool. O sea, creo que a mí, sí, no sé, o sea, como que creo que, o sea, como que yo solo lo reivindicaría como una cuestión política, pero definitivamente lo que hacemos va más allá, ¿no? Como de eso. Sí, sí, totalmente. Pensaba como en relación a eso, como dentro de ese uso o dentro de la práctica, y creo que está en tu práctica, pero también me parece que es como algo muy que tiene que ver con el hacer algo en vivo, ¿no? Como esta cosa de lo inesperado, todo lo que no podés como controlar, algo que está como, para mí es como que esta cuestión de que ya de por sí como hacer algo en vivo, o bueno, en algún momento igual también fue como algo en vivo, ¿no? Si fue grabado, ¿no? Pero hablo como este proceso y de también como poner el cuerpo, como que para mí, no sé, yo lo veo muy orgánico, el proceso de construcción de todo lo que está sucediendo en el momento, porque es eso, quizás hay variables que son, bueno, que podés usar, que vuelven todo como más caótico, pero bueno, también se te puede romper la compu, o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como que ya de antemano sabés que estás bastante entregada como a que pueda pasar cualquier cosa. Sí, hay, bueno, hay como una frase que el otro día leí como en un texto de Aurora Fernández Polanco, en donde ella decía como, pues déjala probar, ¿no? Era como una crítica feminista como a las prácticas artísticas y decía como, pues sí, o sea, como que al final es necesario, ¿no? También como, bueno, ella hablaba como, bueno, también hacía una crítica un tanto, ¿no? Como a la idea de ensayo, pero hablaba como de el probar, ¿no? Como de el simplemente como estar ahí y pues hacer como algo distinto o algo que pues a lo mejor y nada más simplemente te da la gana como de hacerlo, ¿no? Como de ponerle tal vez un montón de ceros a una función a ver qué pasa, ¿no? Y que a lo mejor y puede que resulte en algo como pues divertido, pero igual, ¿no? Puede que también te rompa como un poco lo que estabas haciendo, pero pues al final eso es como no sé, como algo que a mí en lo particular también me gusta, ¿no? Como de esta idea de life coding, que el error, a diferencia de, no sé, como de el cine, por ejemplo, en donde de repente si la película tiene un error, pues es como de, o sea, como digo, si no es un cine experimental, como que sí te quedas como, o sea, como que a lo mejor y no es como un poco más canónico y como que sí hay como ciertas limitaciones entre lo que debe o no debe de pasar, pero siento que es como muy abierto y como que te da la posibilidad, ¿no? Justo de, pues, de equivocarte, ¿no? Que al final, pues, un poco también como que de eso, pues, generas, ¿no? Como experiencias y aprendizaje. Y sí, ¿no? Creo que a mí esta idea como de los ensayos y como de probar y de pues así como pues moverle, pues es como lo que diría Bob Ross, bueno, no sé si lo topas, un vato que pintaba así como de errores felices, ¿no? Me gusta, no lo tengo, pero me parece que está bueno. Y aparte como también como correrse de la idea de bien, mal, eh, en ese sentido me parece que está bueno. Eh, y después como también en algún punto pensar como que después de todo es como esta idea de work in progress es como muy característica para mí del arte digital, porque vos haces algo y quizás eso puede quedar inconcluso o eso que hiciste te lleva a otra cosa, y en el light coding a mí me parece que es como
no sé, a mí me pasa que capaz que agarro y estoy trabajando en algo y digo, bueno, uy, quiero hacer esto, digo, hoy voy a ver cómo hago esto. Y, y después como que, pero eso que hice, después digo, ah, y si hice esto, ahora puedo hacer esto otro, y capaz que agarro también de algo que hice, se desprende otra cosa, es como un proceso que más que verlo como en partes separadas, es como, ¿cómo se dice? Me sale enraizado, pero no es esa la palabra que quiero usar, es como... eh, ¿Modular, tal vez? Ah. modular me encanta, pero no sé si era modular, pero sí, vayamos con modular. Es como esta cuestión como que también es como muy característica del espacio virtual, ¿no? Como el hipervínculo, como una cosa que se conecta con otra, y en esa cuestión también de romper con la idea de linealidad, de que pasa hacia adelante, sino que en realidad como es más como una red, y en ese sentido puede ser que tenga que ver con lo modular también. Sí, bueno, creo que es más, bueno, no sé, la idea de hipervínculo está más, no sé, pero sí un poco como lo entiendo, como estas redes, ¿no? Así como de, no sé, como redes descentralizadas, como que de repente van, vienen, como regresan, como están ahí, como pimponeando. Sí, pues creo que a mí, por ejemplo, sí me pasa que luego como que hago cosas y también es como de, ay, bueno, no sé, como que se quedan ahí algunas ideas o como el reciclaje, ¿no? Es así como un clásico. Pero luego también es que está padre porque como que, no sé, hay como ciertas cosas que ya sabes que te funcionan, que luego sin querer ya también como que van generando como, pues como un estilo o algo que, o a lo mejor no un estilo, pero sí como algo que lo hace como identificable. O sea, creo que, por ejemplo, en tu caso es como, pues no sé, veo algo y digo, ah, flor. O sea, como que luego se te ve, ¿no? O como que escucho algo y digo, ah, sí, suena a tal o así, ¿no? O sea, creo que igual está cool como ir así como, pues no sé, a mí me gusta mucho como la idea de tejer, o sea, como que esta idea de tejer, pero también como de repente de deshacer lo que ya hiciste y como a lo mejor y como hacerle como vertientes, no lo sé, está divertido y como, pues sí, como la idea de también como vincular como algunas ideas, ¿no? Que a lo mejor y como que hay como ciertas, no sé, como pues sí, como algunas cosas que necesitas como tal vez como expresar o que, bueno, no sé, como con esta idea que traigo como de ensayar, como que necesitas estar ahí como pues probando, ¿no? Para ver qué ocurren y de repente pues sí hay como algunas, pues sí, como metáforas que en el código de repente como que sí se pueden como llegar a imbricar bien, ¿no? Y como vas ahí generando como una especie de, pues sí, como de un lenguaje como codificado, también como personalizado, que va más allá también del lenguaje de programación, ¿no? Sino que tiene que ver también como con ideas, como con técnicas y bueno, un montón de cosas. Sí, eso eso yo también lo super percibo. O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando entras, por ejemplo, a la galería de Hydra, o bueno, cuando ves también hacer algo en cualquier otro lenguaje, ¿no? Pero esta cuestión de que en ese sentido para mí se parece más a una escritura como más poética que más de programación. Ver que cada persona tiene su manera de escribir es súper así. Eh, ay, perdón. Bueno, creo que, bueno, un poco de eso también como que va justo el taller que voy a dar porque, bueno, en otras emisiones, Perdón, pero justo te quería como también dar pie a si querías como comentar un poco sobre tu taller, así que nada, eso. ah, sí, pues justo lo que creo que lo que acabas de mencionar, pues se vincula un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, hay como en tanto en Super Collider como en Tidal, como con esta idea de los patterns, como ciertas formas en las que, o sea, digamos, está como el lenguaje, o sea, como hay varias como capas, ¿no? Como del código. Entonces, pues meterte al lenguaje máquina de repente pues está medio complicado, pero digamos como esta idea de generar como funciones que las nombres como de cierta forma eh, y que, por ejemplo, bueno, en Super Collider, con esta cosa que vamos a ver que se llama Proxy Space,
que pues puedes ir como concatenando, ¿no? Como palabras y generar frases, pero también como deshacerlas, desarticularlas, y eso al incorporarle también como esta capa como de, o esta dimensión sonora, pues te puede ir como dando un montón de ideas de cosas, ¿no? Por ejemplo, en un taller, una chica lo que hacía era vivía como cerca de un mar, era de Brasil. Entonces ella lo que hizo es así con algo tan sencillo como pues el white noise o como los brown noise, todos los ruidos, generó y bueno, como con impulsos y bueno, como diferentes formas de secuenciación, hizo un paisaje. Intentó como hacer una recreación como de un paisaje sonoro de lo que ella escuchaba, ¿no? Pero ya de manera como más sintética. O, por ejemplo, Camila, otra chica de Chile, también como que ella traía como más, como pues estaba como pues viviendo todo esto que ha ocurrido en Chile, que pues está así como, pues no sé, como pues muy caliente, como decirlo, pues sí, como que es como una necesidad también como de expresar como pues tu postura, ¿no? Política también como digamos, sin quedarte como ajena a lo que pasa como en tu entorno. Y me gustaba cómo programaba porque justo era como la idea de ir haciendo como mini poemas, como con los sonidos, pero también como con esta idea como de los sonidos de que ella recolectaba, por ejemplo, de las marchas. Entonces, como que un poco esa es como justo la idea del taller, ¿no? Como poder hacer como estas observaciones de lo que pasa como, pues no solamente como en un aspecto como más macro, sino también como pues que puede ir como desde lo íntimo, ¿no? Como de generar, por ejemplo, o sea, ¿qué pasaría si hiciéramos con sonido como un diario, así como un diario sonoro, ¿no? De lo que pasa como en tu vida y que al final también como esta idea como más subjetiva, como de irte más hacia, pues sí, como más hacia lo que te está pasando como en ese momento y a lo mejor en no hacer como un análisis así como macro social de lo que ocurre, pero sino como algo así, no sé, de repente hasta ya me dieron ganas de hacer así como un diario sonoro. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, como que al final cada quien, o sea, como que a mí me gusta como así, pues, no sé, como pues lanzar ideas y ya cada quien sabe como hacia dónde llevarlo, ¿no? O como que, pues, no sé, al final hay como diferentes formas de experimentación y que pues tú misma y mismo vas descubriendo, ¿no? Como por dónde vas, como, no sé, y hacia dónde como vas llevando como lo que, digamos, lo que estás como, pues como descubriendo o así, que bueno, pues siento que en nuestro caso como que está ahí como constante, ¿no? Todo el tiempo. Eh, por ejemplo, con esta pieza que tenías como de nadar, también es así como, pues un poco eso, ¿no? Así como cómo nadas o como estás ahí navegando, ¿no? Como en la red. En mi caso, por ejemplo, con una pieza que hice que se llamaba como Notas de ausencia, era más bien como denunciar algo que a lo mejor y sí estaba como afectándome en, digamos, en lo personal, pero que al final la observación personal también se vuelve, pues, como, o sea, si lo analizas, pues también es como una tendencia, ¿no? Así, pues hay un montón de personas, de mujeres que desaparecen, entonces como que la necesidad también ahí, que va como de lo personal político, pero que se puede trasladar como a muchos otros aspectos, digamos, como de lo que ocurre. No sé, como que eso a mí, pues, es como retribuir o como generar también como estas observaciones. Y pues nada, o sea, creo que un poco la idea es eso, o sea, como pensarlo como desde esta parte como social y política, pero también personal, en relación al texto, al sonido, como a expresar como ciertas ideas, a contraponerlas y pues un poco como a ensayar, ¿no? Y pues vinculando bueno, esto creo que no lo había hecho en otros talleres, como vincular Super Collider con Tidal, que bueno, es súper posible, pero pues va a estar buena. Pero a ver qué tal. Suena muy interesante. Quiero ir, no sé si pueda porque tengo muchas cosas, pero lo ideal estaría buenísimo. Como me dan ganas. Como, bueno, aparte, nada, esto que decís está re bueno, como también pensar que cada persona también viene como con su experiencia y con sus conocimientos
y en realidad yo también como que comparto mucho esa mirada, ¿no? De que en realidad es como, bueno, cómo ayudarle a la otra persona también a poder potenciar todo lo que ya sabe, todo lo que ya tiene, ¿no? A veces pensamos como que, eh, no sé, como, ay, lo que tengo para decir, como, no, no sé, pero en realidad es esto, quizás hay muchas personas que están vibrando con lo que a vos te sucede, desde lo simple o lo complejo, está como ahí siempre, no sé, está re bueno también como para ayudar a otros a que puedan ahí expresarse. Sí, y bueno, también aprender, ¿no? Como de, o sea, no sé, como que a mí también lo que me late es como, pues, sí, o sea, como también que no sea como una onda también como ahí unidireccional, sino generar como un espacio en el que justo pues el conocimiento pueda ser como pues en múltiples direcciones, ¿no? No solamente como de manera unidireccional. Y algo que Total. el otro día también escuchaba con Constanza Piña, Curación de Robota, que me gustó así muchísimo, muchísimo. Decía, pues es que yo en mis talleres me gusta que las personas no aprendan a hacer lo que yo les enseño y ya, ¿no? Sino que el conocimiento al que pues llego y como les facilito, comparto, puedan también, digamos, incorporarlo como a otros conocimientos que ellas mismas, ellos mismos traigan, y bueno, como generar estas, pues, digamos, hibridaciones y que lo puedan trasladar a cualquier otra cosa que les lata, ¿no? Que no necesariamente sea como tal cual, así como una receta de cocina, ¿no? Como de paso, Total, total. sino justo, ¿no? Como el saber que existe eso y cómo con lo que sabes, con lo que haces, con lo que te gusta, con lo que piensas, puedes llevarlo también como a otros, pues tanto a otras herramientas, a otras prácticas, como a otras reflexiones, ¿no? Sí, sí, súper de acuerdo. Bueno, creo que podemos también cerrar acá la entrevista y dejarles picando ahí como a que, bueno, curioseen un poco. Eh, bueno, no sé, bueno, gracias a Juli de WIP por el espacio y bueno, a vos, Marianne, por bueno, esta hermosa charla que siempre que te escucho me dejo como, me deja la cabeza como volando en un montón de cosas. Ay, lo Eh, mismo me pasa contigo. ah, bueno, bueno, gracias. Bueno, espero nada, espero que nos encontremos pronto de nuevo. Eh, Sí, pues ya quedamos, hay que armar algo. Pero sí, sí, ahí, aunque sea en digital, nos encontramos. total. Bueno, eso es todo por hoy. No sé cómo cerrar, no soy tan Pues, buena no pasa entrevistadora. nada. Bueno, pues ahí nos vemos. Bueno, nada más una última cosa. Sí, bueno, para quienes estén como interesados en el taller, pues vamos a generar como, pues ahí unos momentos para la instalación de Tidal, que de repente es como más compleja, pero bueno, al final, pues ahí tendremos como bastante tiempo para hacerlo y pues nada, inscríbanse, va a estar divertido. Sí, Y pues muchas gracias, Flor. Y a Julie también, que no anda por acá, pero sí anda por acá. siempre. Bueno, nos vemos.